Mi marido me engañó durante años pensando que yo no sabía nada. Hoy le presenté a mi amante, su hermano. El restaurante olía a trufa y a hipocresía. Julián estaba sentado frente a mí, luciendo ese traje italiano que yo misma le había regalado, ajustándose los gemelos de plata con una suficiencia que me revolvía el estómago. Era nuestro 10º aniversario, o al menos eso decían las tarjetas de felicitación que él había encargado a su secretaria. Me miraba con esa sonrisa ensayada, la misma que seguramente le dedicaba a su amante en el apartamento de la calle Mayor 3 tardes a la semana. Durante 3 años, Julián había creído que yo era la esposa abnegada y un poco distraída que se conformaba con sus excusas sobre juntas de consejo que se alargaban hasta la madrugada. No sospechaba que yo tenía copias de cada recibo de hotel, de cada regalo de joyería que nunca llegó a mis manos y, lo más importante, de cada movimiento sucio que había hecho para desviar fondos de la constructora familiar. Bajo el mantel de lino blanco, mis dedos acariciaban un sobre de cuero negro. Julián levantó su copa de vino, un tinto caro que pretendía ocultar el sabor amargo de su traición. Empezó un brindis sobre la lealtad y el crecimiento compartido, palabras que sonaban huecas en su boca de mentiroso profesional. Yo le devolví la sonrisa, pero no la del perdón, sino la de quien ha estado afilando el cuchillo en la sombra durante 1000 noches. Le dije que este aniversario era especial porque, finalmente, íbamos a ser honestos el uno con el otro. Él soltó una pequeña carcajada, pensando que me refería a alguna tontería sentimental, justo cuando la puerta principal del reservado se abrió. Apareció un hombre que compartía su misma estructura ósea y su mismo color de ojos, pero con una integridad que Julián había perdido hacía décadas. Era Carlos, su hermano mayor, el que se marchó al extranjero hace 5 años y al que Julián siempre llamó el oveja negra por negarse a seguir los juegos sucios del patriarca. Julián se puso de pie, pálido como si hubiera visto a un fantasma, extendiendo la mano para saludar a su hermano tras tanto tiempo. Pero Carlos ignoró su mano. En lugar de eso, caminó directamente hacia mi lado, rodeó mi hombro con su brazo y me depositó un beso en la sien con una familiaridad que hizo que la copa de Julián se estrellara contra el suelo. El sonido del cristal rompiéndose fue la señal de salida para la peor noche de su vida. Julián se quedó petrificado, con la mano aún extendida en el aire y la mirada clavada en el brazo de Carlos, que rodeaba mi cintura con una posesión tranquila. El silencio en el reservado del restaurante era tan denso que casi se podía cortar. Vi cómo el color desaparecía de su rostro, dejando paso a una palidez enfermiza, mientras sus ojos saltaban de los míos a los de su hermano, buscando alguna explicación lógica que no fuera la que tenía delante. Carlos no retrocedió, al contrario, apretó su agarre y me dedicó una mirada de una ternura que Julián nunca se había molestado en fingir. Fue entonces cuando mi marido reaccionó, soltando una carcajada nerviosa que rápidamente se transformó en un grito contenido, exigiendo saber qué clase de broma de mal gusto era aquella. Carlos dio un paso al frente, obligando a Julián a retroceder contra la mesa. Con una voz pausada, la misma que usaba para cerrar tratos internacionales, le dijo que no había ninguna broma, solo una corrección necesaria en el árbol genealógico. Mientras Julián balbuceaba insultos sobre la traición fraternal, yo saqué el sobre de cuero negro y lo puse sobre el mantel, justo encima de la mancha de vino tinto. Le recordé que mientras él pasaba los fines de semana supuestamente en retiros de negocios en la costa, Carlos llevaba meses viviendo en nuestra casa de invitados, la misma que él nunca visitaba porque estaba demasiado ocupado con su secretaria en el apartamento de la calle Mayor. La cara de Julián pasó del blanco al rojo de la furia cuando comprendió que su hermano no acababa de llegar de un vuelo transatlántico, sino que había estado bajo su propio techo, observando cada una de sus mentiras desde la sombra. Carlos le confesó que no regresó por nostalgia familiar, sino porque yo lo llamé hace un año para que me ayudara a auditar las cuentas que Julián estaba saqueando. Lo que empezó como una alianza estratégica para salvar la empresa se convirtió en el refugio que yo necesitaba mientras él me humillaba con sus engaños. Julián intentó abalanzarse sobre Carlos, pero su hermano lo detuvo con una sola mano, recordándole que él ya no tenía ningún poder en esa mesa, ni en esa familia, ni en su propio matrimonio. Julián se desplomó en la silla, con la respiración agitada y los ojos fijos en el sobre de cuero negro. Abrí el cierre con una calma gélida y esparcí las pruebas sobre la mesa, cubriendo los cubiertos de plata con estados de cuenta y fotografías de alta resolución. Durante 3 años, él se había creído un genio del engaño, pero lo cierto es que sus huellas eran tan burdas como su respeto por mí. Descubrí la cuenta bancaria secreta, la que él llamaba gastos de representación, el día que una de sus amantes cometió el error de usar la tarjeta de fidelidad del supermercado vinculada a un número que yo administraba. A partir de ahí, solo tuve que tirar del hilo para encontrar un rastro de transferencias mensuales que alimentaban un ático de lujo y una vida paralela que él financiaba con el patrimonio que mis padres habían invertido en nuestra constructora. Le mostré el desglose de los últimos 6 meses,
las cenas en París mientras yo cuidaba de su madre enferma, las joyas de Cartier que cargaba a la cuenta de la empresa y los vuelos en primera clase para ella, mientras a mí me decía que debíamos recortar gastos en casa por la crisis. Carlos observaba la escena con un desprecio absoluto. Él había sido quien, desde su despacho en Londres, me ayudó a rastrear las empresas pantalla que Julián había creado para desviar el capital. Julián intentó tartamudear una excusa, diciendo que todo era una inversión estratégica, pero su voz se quebró cuando saqué la fotografía de él celebrando el cumpleaños de su amante con una tarta que decía propiedad privada. La humillación que él pretendía imponerme con su silencio se había dado la vuelta. Mientras él se sentía poderoso engañando a la mujer que le servía el café cada mañana, yo estaba reconstruyendo mi vida con el único hombre que compartía su sangre pero no su falta de escrúpulos. Le recordé la noche en que me llamó diciendo que se había quedado atrapado en una tormenta en el aeropuerto. Esa noche, Carlos y yo estábamos en nuestro salón, analizando cómo su propia ambición le había hecho dejar la puerta abierta a su propia ruina. Julián no solo estaba perdiendo a su esposa, estaba descubriendo que su hermano mayor, al que siempre envidió, ahora era el guardián de todos sus pecados financieros. Carlos tomó una copa limpia, la llenó con el vino que Julián había elegido para celebrar su propia mentira y la levantó con una elegancia que resultaba insultante para el hombre derrotado que tenía enfrente. Brindó por la transparencia y por el fin de las sombras, mientras Julián, en un último arranque de soberbia, sacó su teléfono móvil para llamar a su abogado o, quizás, para intentar vaciar la cuenta de emergencia que creía tener bajo control. Vimos cómo sus dedos golpeaban la pantalla con desesperación, cómo su rostro pasaba de la rabia al pánico absoluto cuando la aplicación bancaria le devolvía una y otra vez el mismo mensaje en rojo: acceso denegado. No entendía que en el momento en que se sentó a esta mesa, su identidad digital había sido borrada de la empresa que él mismo juró proteger. Le expliqué, mientras saboreaba un sorbo de agua, que Carlos no solo había sido mi apoyo emocional, sino el arquitecto de su quiebra técnica personal. Gracias a los poderes notariales que yo aún conservaba y a la negligencia de Julián al dejar sus claves guardadas en el ordenador de casa, Carlos había logrado consolidar todas las deudas del apartamento de su amante bajo una sola hipoteca a nombre personal de Julián, liberando a la constructora de cualquier responsabilidad. En términos sencillos, él seguía siendo el dueño de sus deudas, pero Carlos y yo éramos ahora los dueños de sus activos. Julián nos miró con odio puro, preguntando cómo su propio hermano podía ser tan ruin de robarle su vida. Carlos dejó la copa en la mesa y le respondió que nadie le estaba robando nada, simplemente estaban poniendo las cosas en su lugar. El golpe final de este brindis no fue el dinero, sino el aislamiento. Julián intentó levantarse para irse, gritando que nos demandaría a ambos, pero Carlos le recordó que la cuenta que usaba para pagar el apartamento de su amante había sido bloqueada por sospecha de fraude fiscal, una denuncia que yo misma había firmado esa misma tarde en la comisaría. Julián se dio cuenta de que no tenía a dónde ir, ni con qué pagar el taxi para salir de allí. Estaba atrapado en una cena de aniversario que se había convertido en su propio juicio. Carlos me tomó la mano sobre la mesa, entrelazando sus dedos con los míos frente a los ojos de su hermano, demostrándole que mientras él jugaba a tener amantes, nosotros estábamos construyendo un imperio sobre sus cenizas. Para entender cómo llegamos a este brindis cargado de veneno, hay que volver a esa noche de lluvia hace un año, cuando Carlos apareció en mi puerta con una carpeta que contenía más que simples sospechas. Yo acababa de encontrar un ticket de un restaurante de lujo en el bolsillo de un pantalón de Julián, una cena para dos en una fecha en la que él supuestamente estaba en un congreso de arquitectura. Mi mundo se tambaleaba, pero el regreso de Carlos, el hermano desterrado, fue el ancla que evitó mi naufragio. Nos sentamos en el estudio, rodeados de carpetas y hojas de cálculo, con el único objetivo de proteger el patrimonio que mi marido estaba dilapidando en hoteles de 5 estrellas y bolsos de marca para desconocidas. Al principio, nuestras manos solo se rozaban al pasar documentos, y nuestras miradas solo buscaban justicia financiera. Pero la cercanía del enemigo común crea vínculos extraños. Carlos me hablaba de cómo Julián siempre había sido el favorito del padre, el que obtenía el perdón por cada error, mientras él era castigado por su honestidad. Por mi parte, yo le confesaba el vacío de despertarme en una cama king size que se sentía como un desierto. La venganza era el motor, pero la ternura fue el combustible inesperado. Recuerdo perfectamente el momento en que la estrategia se convirtió en algo más. Estábamos revisando los desvíos de fondos de la cuenta de ahorros de mis hijos cuando mi voz se quebró. Carlos no me dio un consejo legal, me tomó del rostro y me juró que no permitiría que Julián me quitara ni un gramo más de dignidad. Ese primer beso supo a conspiración y a un alivio que nunca había sentido con mi marido. Empezamos a llevar una doble vida dentro de la propia mentira de Julián. Mientras él se escabullía para ver a su amante, Carlos y yo cenábamos en la casa de invitados, planeando cada movimiento legal mientras descubríamos que nuestras mentes encajaban con la precisión de un reloj suizo.
Carlos no era solo un aliado contra el fraude, era el hombre que prestaba atención a los detalles que Julián ignoraba, desde mi libro favorito hasta mi miedo al fracaso. Ver a Julián llegar tarde, oliendo a un perfume que no era el mío, ya no me dolía, me daba risa. Porque mientras él creía que me estaba engañando con una mujer cualquiera, yo lo estaba traicionando con su mayor rival, bajo su propio techo, transformando mi dolor en un arma que hoy, finalmente, acabo de disparar. Julián dio un puñetazo sobre la mesa, haciendo que los cubiertos saltaran, y señaló a Carlos con un dedo tembloroso, con el rostro desfigurado por una rabia que ya no podía contener. Empezó a gritar sobre la ética, la familia y la traición de la sangre, llamando a su propio hermano rata oportunista por haberse metido en su cama mientras él estaba fuera trabajando. Me resultó patético ver cómo el hombre que había roto cada voto sagrado de nuestro matrimonio intentaba ahora dar lecciones de moralidad. Se levantó, tratando de recuperar una altura que ya no poseía, y le espetó a Carlos que siempre le había tenido envidia, que siempre quiso su vida, sus coches y a su mujer. Fue una pataleta de niño rico que acaba de descubrir que su juguete favorito ha sido entregado a alguien que sí sabe cuidarlo. Carlos ni siquiera se inmutó, permaneció sentado, con la espalda recta y esa calma que solo poseen quienes saben que tienen todas las cartas ganadas. Esperó a que Julián terminara su discurso de odio antes de responderle con una voz que heló la sangre de todos los presentes. Le recordó que él nunca quiso su vida, porque su vida era una fachada de deudas y mentiras, y que nunca tuvo envidia de sus coches porque se pagaban con dinero robado a los empleados. Pero lo más importante, le aclaró que él no me robó, sino que me rescató del vertedero emocional en el que Julián me había arrojado. Carlos se levantó lentamente, quedando a pocos centímetros de la cara de su hermano, y le dijo que la única diferencia entre ellos es que Carlos amaba a la mujer que Julián solo usaba como un accesorio para sus fotos de Instagram. La respuesta de Carlos fue el golpe definitivo que le vació los pulmones a Julián. Mi marido miró a su alrededor, buscando algún rastro de apoyo en el camarero o en los clientes de las mesas vecinas, pero solo encontró miradas de desprecio o indiferencia. Carlos le confesó entonces que la noche que Julián olvidó mi cumpleaños para irse a un hotel con su amante, fue él quien me llevó a urgencias cuando me dio aquel ataque de ansiedad por culpa de sus desplantes. Julián se quedó sin palabras, dándose cuenta de que su hermano había estado cumpliendo con los deberes de esposo que él había abandonado hacía años. En ese momento, Julián dejó de ser el hombre de negocios exitoso para convertirse en lo que realmente era, un extraño en su propia familia, un hombre que acababa de descubrir que el amor y la lealtad no se pueden comprar con cuentas desviadas. Julián, acorralado y sin argumentos financieros, buscó el golpe más bajo que pudo encontrar. Se limpió el sudor de la frente y, con una voz cargada de un veneno desesperado, mencionó a nuestra hija de 8 años, Sofía. Me dijo que era una mujer sin escrúpulos por meter a un extraño en su vida familiar y que pelearía por la custodia completa, alegando mi conducta inmoral para alejarla de mí. Pensó que el miedo a perder a mi hija me haría retroceder, que me pondría de rodillas suplicando clemencia. Fue el error definitivo. Julián no entendía que el amor de una madre es capaz de prever cada movimiento de un depredador, incluso cuando ese depredador duerme en la habitación de al lado. Solté una carcajada seca que lo dejó mudo. Le recordé que mientras él pasaba las tardes de los martes en hoteles de paso, era Carlos quien ayudaba a Sofía con sus deberes de matemáticas por videollamada desde la casa de invitados. Pero la estocada final fue otra. Saqué un último documento del sobre, uno que no tenía que ver con bancos ni empresas. Era un informe de una agencia de detectives privados con fotos fechadas hace 2 años. En las imágenes se veía a su amante, la misma por la que él estaba dispuesto a destruirnos, paseando con un cochecito de bebé por un parque de las afueras. El niño tenía los mismos rasgos que el mejor amigo de Julián, su socio en la constructora. El silencio que siguió fue absoluto. Le expliqué que su leal amante no solo lo engañaba con su dinero, sino que el hijo que ella le había dicho que era suyo, ese por el que él estaba desviando una herencia futura, no compartía ni una gota de su sangre. Julián se quedó sin aire, mirando las fotos de la traición dentro de su propia traición. Carlos se inclinó sobre la mesa y le susurró que Sofía ya estaba a salvo, en casa de mis padres, y que ella ya sabía que su tío Carlos era el único hombre de la familia en quien podía confiar. Julián se dio cuenta de que su última carta era un castillo de naipes que acababa de colapsar bajo el peso de su propia estupidez. No tenía nada, ni empresa, ni hermano, ni amante, ni el hijo falso que usaba para aliviar su conciencia. El restaurante, que hasta ese momento parecía una burbuja de lujo ajena al desastre, de pronto se sintió muy pequeño para Julián. Sus ojos, inyectados en sangre por la rabia y el descubrimiento de la traición de su amante, buscaron una salida, pero lo que encontraron fue el golpe de gracia. En la mesa contigua, justo tras la mampara de cristal,
estaban sentados 3 de sus socios principales de la constructora, los mismos que él consideraba sus aliados incondicionales. Se habían quedado petrificados, escuchando cada palabra sobre los fondos desviados y el hijo que no era suyo. Julián intentó recomponerse, fingiendo que todo era una disputa familiar sin importancia, pero Carlos se levantó y, con un gesto firme, llamó la atención de los presentes. Me puse en pie, recogiendo mi bolso con una elegancia que contrastaba con su desmoronamiento. Le dije, con una voz lo suficientemente alta para que los socios no perdieran detalle, que su reserva en el hotel de siempre también había sido cancelada, al igual que el alquiler del coche que conducía. Julián intentó gritar que me arrepentiría, pero cuando sus socios apartaron la mirada con un asco evidente, supo que su reputación profesional acababa de morir entre el plato principal y el postre. La humillación no era solo privada, era el fin de su carrera. Sin crédito, sin empresa y sin el respeto de sus pares, Julián era ahora un paria en su propio mundo de apariencias. Hice una señal al camarero, quien trajo la cuenta más cara de la noche. Miré a Julián a los ojos y le recordé que, técnicamente, él no tenía fondos para pagarla. Carlos sacó su cartera, dejó varios billetes sobre la mesa como quien deja propina a un mendigo, y me ofreció su brazo. Salimos del restaurante dejando a Julián solo, bajo el foco de las miradas de juicio de todo el local, mientras el gerente se acercaba para informarle que su tarjeta de crédito personal acababa de ser rechazada por falta de fondos. La puerta giratoria nos devolvió a la noche fresca de la ciudad, dejándolo atrás, atrapado en el naufragio de su propia avaricia. El trayecto de vuelta en el coche de Carlos fue el primer momento de paz real que sentí en una década. El silencio no era incómodo, era la calma que sigue a una detonación controlada. Cuando entramos en nuestra calle, las luces azules de un coche patrulla bañaban la fachada de la casa, proyectando sombras largas sobre el césped. Julián llegó apenas unos minutos después, en un taxi que probablemente tuvo que suplicar que le cobraran al llegar. Al bajar, se encontró con una escena que no había previsto en sus peores pesadillas. Sus maletas de diseño, esas que tanto presumía en sus viajes de negocios, estaban apiladas de forma desordenada junto al bordillo, junto a sus palos de golf y su colección de relojes de imitación que guardaba en la caja fuerte. 2 oficiales de la Unidad de Delitos Económicos se acercaron a él antes de que pudiera tocar el timbre. Julián, con el traje arrugado y la dignidad hecha jirones, intentó protestar alegando que era su propiedad, pero Carlos bajó del coche y le entregó al sargento una copia de la orden de restricción temporal y el acta de exclusión del hogar que habíamos tramitado esa misma mañana. Debido a la investigación por malversación de fondos y las amenazas documentadas que me había enviado por mensaje semanas atrás, Julián ya no tenía derecho a cruzar el umbral de la que fue nuestra casa. Se quedó allí, de pie en la acera, viendo cómo el hogar que usaba como base de operaciones para sus mentiras se cerraba definitivamente ante sus ojos. Lo más doloroso para él no fue la policía, sino ver a Carlos sacar su propia llave y abrir la puerta principal con una naturalidad absoluta. Julián empezó a gritar insultos, perdiendo la poca compostura que le quedaba, mientras los vecinos se asomaban por las ventanas para presenciar la caída del vecino ejemplar. Antes de entrar, me di la vuelta y le dije que la policía no solo estaba allí por las maletas, sino porque los auditores acababan de encontrar los registros de los sobornos que pagó para obtener la licencia de la última obra. Mientras él era escoltado hacia el coche patrulla para prestar declaración, yo cerré la puerta, sintiendo por fin que el aire dentro de mi casa estaba limpio de su perfume barato y sus promesas rotas. El sonido de la cerradura encajando fue el punto final de una década de sombras. Dentro de la casa, el silencio ya no se sentía opresivo, sino reparador. Carlos dejó las llaves sobre la consola de la entrada, el mismo lugar donde Julián solía arrojar las suyas con desprecio antes de ignorarme para encerrarse en su despacho. Caminamos hacia el salón, donde las luces tenues resaltaban el vacío que habían dejado las maletas de mi exmarido. Me senté en el sofá, sintiendo como el temblor de mis manos finalmente desaparecía. Carlos me trajo una copa de agua y se sentó a una distancia respetuosa, dándome el espacio que necesitaba para procesar que la guerra, al menos la parte más ruidosa, había terminado. Hablamos durante horas sobre lo que vendría después. No era solo el divorcio, era la reconstrucción de una identidad que Julián había intentado anular. Carlos me mostró en su tableta el plan de reestructuración para la constructora. Me propuso que yo asumiera la presidencia del consejo, usando mi formación en arquitectura que Julián me obligó a abandonar para que yo fuera una simple esposa de trofeo. Él se quedaría como director financiero, asegurándose de que cada céntimo que Julián desvió regresara a las arcas de la empresa y, eventualmente, al Fondo Universitario de Sofía. Por primera vez en años, alguien hablaba de mi futuro no como un accesorio, sino como la pieza central de un nuevo imperio. La conversación derivó hacia nosotros. Carlos me tomó la mano y me confesó que, aunque nuestra alianza nació del deseo de justicia,
Su amor por mí había crecido en los pequeños momentos de cotidianidad que compartimos en la casa de invitados. Me dijo que no esperaba que yo saltara de un compromiso a otro, que respetaría mi tiempo para sanar, pero que no pensaba irse a ninguna parte. Esa noche, mientras la ciudad dormía y Julián probablemente pasaba sus primeras horas en una fría sala de interrogatorios, yo comprendí que la traición de mi marido me había quitado un matrimonio falso, pero me había devuelto la capacidad de elegir a alguien que me veía de verdad. El futuro ya no era una amenaza, sino un lienzo en blanco que íbamos a pintar con colores que Julián nunca fue capaz de ver. El aire acondicionado del juzgado era tan frío como la mirada que Julián me lanzó cuando entró escoltado por su abogado de oficio. Ya no quedaba rastro del hombre arrogante del restaurante. Su traje estaba arrugado y sus ojos hundidos revelaban noches de insomnio. Pero el verdadero golpe no vino de mi parte, sino de la puerta lateral. Cuando Elena, su amante, entró en la sala, Julián esbozó una pequeña sonrisa de esperanza, creyendo que ella sería su coartada. Esa ilusión duró lo que tardó ella en evitar su contacto visual y sentarse en el estrado de los testigos. Para salvar su propio pellejo y evitar cargos de complicidad en el blanqueo de capitales, Elena había firmado un acuerdo con la fiscalía para entregarlo en bandeja de plata. Con voz temblorosa pero decidida, Elena detalló cada una de las cuentas que Julián había abierto a su nombre, confesando que él la obligaba a firmar documentos de la constructora sin dejarle leer el contenido. Declaró que Julián le aseguraba que yo era una mujer inestable y que el dinero que desviaba era una herencia legítima que él estaba protegiendo de mis supuestos despilfarros. Ver la cara de Julián mientras la mujer por la que destruyó nuestra familia lo describía como un manipulador calculador fue la justicia más pura que pude presenciar. Él intentó gritar que ella mentía, que lo hacía por despecho al saber que ya no tenía dinero, pero el juez lo hizo callar con un golpe de mazo que resonó como una sentencia de muerte social. Carlos, sentado a mi lado, me apretó la mano bajo la mesa cuando Elena reveló la ubicación de una caja de seguridad con documentos originales de los sobornos. Julián miró a su hermano, buscando una pizca de piedad fraternal, pero Carlos solo mantuvo una expresión de piedra. Al salir de la sala, Elena se acercó a mí con lágrimas en los ojos, intentando pedir perdón, pero no le di esa satisfacción. Le recordé que ella no era una víctima, sino una cómplice que solo saltó del barco cuando éste empezó a hundirse. Julián fue conducido de regreso a los calabozos, dándose cuenta de que la red de mentiras que tejió durante años era ahora la soga que lo asfixiaba legalmente, cortándole cualquier posibilidad de salida. La sala de visitas de la prisión era un recordatorio gris y metálico de lo bajo que Julián había caído. Estaba sentado tras un cristal reforzado, con el mono naranja que aplastaba cualquier rastro de la elegancia que solía ser su único escudo. Pero el golpe más duro no se lo daría a la ley, sino la presencia de su propio padre, don Alberto, quien llegó caminando con su bastón de ébano, flanqueado por Carlos y por mí. Mi suegro, un hombre forjado en la vieja escuela de la integridad empresarial, no había derramado una sola lágrima desde que estalló el escándalo. Miró a su hijo menor con una mezcla de lástima y repugnancia que hizo que Julián bajara la cabeza por primera vez en toda su vida adulta. Julián intentó balbucear una súplica, apelando a la sangre y a que todo lo que hizo fue para hacer crecer el apellido, pero don Alberto lo interrumpió con un golpe seco de su bastón contra el suelo. Con una voz que no temblaba, le informó que esa misma mañana había firmado los documentos para desheredarlo legalmente. No solo de sus bienes personales, sino de cualquier vínculo con la fundación familiar. Le aclaró que su apellido no era una patente de corso para la delincuencia ni para la humillación de una mujer digna. Julián gritó que Carlos le había lavado el cerebro, que su hermano mayor solo quería quedarse con todo, pero el viejo solo miró a Carlos con orgullo y luego a mí, pidiéndome perdón por no haber educado a un hombre mejor. El momento final fue una transferencia de poder absoluta. Don Alberto sacó un documento notarial y, frente a los ojos inyectados en llanto de Julián, me hizo entrega de las acciones vitalicias que le correspondían a su hijo menor, nombrándome oficialmente la custodia de la legitimidad de la empresa. Julián golpeó el cristal, fuera de sí, viendo cómo su propia familia lo borraba del mapa hereditario mientras nosotros nos dábamos la vuelta. Carlos ni siquiera le dirigió la palabra, su silencio fue la condena más pesada. Al salir de la prisión, bajo el sol que empezaba a calentar, sentí que la última cadena que me ataba a la sombra de Julián se había roto para siempre, dejando tras de nosotros a un hombre que ya no tenía nombre ni futuro. La victoria en el juzgado y la bendición de don Alberto fueron solo el principio. Aún quedaba una cuenta pendiente con las víboras que compartían mi mesa en cada Navidad. Convocamos a una reunión en la mansión familiar, bajo la excusa de organizar la transición de la empresa. Allí estaban mis cuñadas y mi suegra, sentadas con sus rostros de mármol, fingiendo una tristeza que no sentían por la desgracia de Julián. Pero en cuanto Carlos proyectó en la pantalla del salón las capturas de pantalla de un grupo de chat privado que él mismo había hackeado, las máscaras se desintegraron.
El grupo se llamaba Las Chicas del Club y allí estaban ellas, intercambiando bromas sobre la amante de Julián, comparándola conmigo y dándole consejos a él sobre cómo ocultar mejor sus viajes de placer. El silencio que siguió fue sepulcral. Miré a mi suegra a los ojos, la misma mujer que me tomaba de la mano y me decía que yo era la hija que nunca tuvo, mientras por otro lado le enviaba flores a la amante de Julián por el nacimiento de su hijo secreto. Una por una, intentaron tartamudear que solo lo hacían para mantener la paz familiar, que no querían causarme un dolor innecesario. Les recordé que el silencio frente a la traición no es diplomacia, es complicidad. Carlos les informó fríamente que, como parte de la reestructuración de la constructora, todos los beneficios colaterales de los que disfrutaban, los coches de empresa, los seguros médicos y las asignaciones de gastos personales, quedaban revocados de inmediato. La indignación estalló en el salón, pero yo ya no era la mujer sumisa que bajaba la cabeza. Les puse sobre la mesa los acuerdos de confidencialidad y las cartas de despido indirecto. Les dije que si querían seguir manteniendo su nivel de vida, tendrían que pedirle cuentas a Julián en la cárcel, no a mí. Fue gratificante ver cómo la lealtad que tanto pregonaban se transformaba en reproches mutuos en cuestión de segundos. Al salir de aquella casa, Carlos me rodeó con su brazo, y mientras bajábamos la escalinata principal, oímos los gritos de quienes antes me compadecían por la espalda. Había limpiado mi vida no solo de un marido infiel, sino de toda una estirpe de traidoras que pensaron que mi ignorancia era su zona de confort. La expulsión no fue solo un trámite administrativo, fue un acto de exorcismo corporativo. Me presenté en la sede central de la constructora a las 8 de la mañana, flanqueada por Carlos y un equipo de seguridad privada. Bajo mi brazo llevaba la resolución judicial que inhabilitaba a Julián para cualquier cargo directivo de por vida. El personal del edificio, que durante años lo había visto entrar con aires de emperador, nos miraba en un silencio respetuoso. Ordené que se vaciara su despacho de inmediato. Mientras sus pertenencias personales eran metidas en cajas de cartón baratas, Carlos supervisaba el borrado definitivo de sus credenciales de acceso. Ya no quedaba ni un rastro digital ni físico de su presencia en los cimientos que él mismo intentó corroer. Sin embargo, el triunfo en la ciudad me dejaba un sabor metálico, las calles todavía guardaban el eco de sus mentiras. Carlos y yo decidimos que para que el renacimiento fuera total, debíamos alejarnos del epicentro del escándalo. Pasamos la tarde revisando planos de una nueva sede en la costa de Portugal, un lugar donde el mar limpiara los restos de la traición. Empecé a organizar la mudanza de la casa, descartando cada mueble y cada adorno que hubiera sido testigo de mis noches de soledad. No quería llevarme nada que hubiera sido comprado con el dinero sucio de sus desvíos. Sofía, mi hija, me ayudaba a empacar sus juguetes con una alegría renovada, sintiendo que el ambiente eléctrico de la casa finalmente se había disipado. Carlos me sorprendió esa noche con los billetes de avión y la escritura de una villa frente al Atlántico. No era solo una casa, era el centro de operaciones de nuestra nueva vida. Me confesó que llevaba años ahorrando en secreto, lejos de la influencia familiar, para un momento como este. Mientras cerrábamos la última caja en el pasillo, el teléfono de la casa sonó. Era un abogado de la prisión diciendo que Julián suplicaba una llamada para pedir dinero para el economato. No respondí. Simplemente descolgué el aparato y corté el cable. Ya no había más hilos que nos unieran. Estábamos a pocas horas de dejar atrás el cadáver de una relación muerta para empezar a construir un futuro donde el amor no necesitara de sombras para sobrevivir. Los primeros meses en Portugal fueron un bálsamo de salitre y luz. La villa frente al Atlántico se convirtió en nuestro cuartel general, un espacio de techos altos y ventanales infinitos donde Sofía corría descalza por el jardín sin el miedo constante a las discusiones o a las ausencias injustificadas. La empresa, ahora bajo mi mando directo y con Carlos como el pilar financiero, florecía con una transparencia que atraía a inversores que antes huían de la sombra de Julián. Sin embargo, la paz absoluta es un lujo que el pasado rara vez permite sin dar un último coletazo. Una mañana, mientras desayunábamos frente al mar, Carlos recibió una carta certificada desde la prisión central. No era una súplica de perdón, sino una propuesta desesperada y delirante que solo la mente retorcida de mi exmarido podría haber concebido. Julián, acorralado por las deudas legales y el desprecio de los otros reclusos, le ofrecía a Carlos la ubicación de una cuenta en un paraíso fiscal en las Islas Caimán que nadie, ni siquiera los auditores más expertos, había logrado detectar. A cambio, solo pedía que Carlos convenciera a nuestro padre para que intercediera en su revisión de condena y que le enviáramos una asignación mensual para vivir con dignidad tras las rejas. Era su última moneda de cambio, un rastro de oro manchado con el que pretendía comprar su libertad y, de paso, sembrar la discordia entre nosotros. Julián seguía creyendo que todos tenían un precio, que Carlos, al final del día,
Seguía siendo ese hermano que podía ser tentado por el poder y la avaricia que a él lo habían destruido. Carlos leyó la carta en voz alta y luego me miró con una calma que me dio escalofríos. Sin decir una palabra, tomó su teléfono y llamó directamente al fiscal que llevaba el caso de malversación. Le entregó cada detalle de la cuenta en Las Caimán, convirtiendo la oferta de su hermano en la prueba definitiva que añadiría otros 5 años a su condena por ocultación de bienes. No hubo dudas ni negociaciones. Carlos dobló el papel y lo usó para encender la chimenea de la terraza. Mientras el rastro de la última mentira de Julián se convertía en ceniza, comprendí que mi marido nunca conoció realmente al hombre que ahora dormía a mi lado. Julián pensó que nos estaba ofreciendo una fortuna. En realidad, solo nos dio el último clavo para cerrar su ataúd legal. La brisa del Atlántico arrastraba el aroma de las flores blancas que adornaban el altar improvisado en la arena. No hubo prensa, ni socios hipócritas, ni familiares cómplices. Solo estábamos Carlos, Sofía, mis padres y el sonido rítmico de las olas. Me casé de blanco, pero esta vez el color no simbolizaba una pureza ingenua, sino la página limpia sobre la que estaba escribiendo mi libertad. Al intercambiar los anillos con Carlos, sentí que el círculo de la justicia se cerraba perfectamente. Él no era el hermano que robó una vida, sino el hombre que ayudó a reconstruir los cimientos de una mujer que se negaba a ser una víctima. La ceremonia fue breve, pero cada palabra de lealtad que pronunciamos tenía el peso de la verdad que habíamos forjado entre archivos de auditoría y noches de resistencia. Al caer la tarde, mientras los invitados celebraban en la terraza de la villa, el abogado de la familia nos hizo llegar un último informe desde la capital. Julián había recibido la notificación de la incautación de su cuenta en Las Caimán, con ella, la sentencia firme que lo mantendría en prisión hasta que Sofía fuera una mujer adulta. Se decía que en el patio de la cárcel, Julián ya no era el ejecutivo arrogante, sino una sombra que evitaba los espejos. Su amante, Elena, había desaparecido del mapa tras liquidar sus últimas propiedades, dejándolo sin una sola visita y sin un céntimo para su defensa. El hombre que pensó que podía tenerlo todo engañando a quienes más lo amaban, terminó descubriendo que la soledad es el único patrimonio que no se puede malversar. Miré a Carlos, que jugaba con Sofía cerca de la orilla, y supe que la venganza ya no era el motor de mi vida. La verdadera victoria no fue verlo caer, sino haber sido capaz de levantarme y encontrar un amor que no necesitaba de secretos para respirar. Julián se quedó atrapado en el pasado, contando los días en una celda gris, mientras nosotros caminábamos hacia un horizonte donde el sol nunca se ocultaba tras las mentiras de otro. Aquel brindis en el restaurante de lujo parecía ahora una vida ajena, una pesadilla de la que finalmente había despertado para descubrir que, a veces, para encontrar al hombre de tu vida, primero tienes que destruir al impostor que duerme en tu cama. Gracias por ver, suscríbete para más videos.